Bueno, yo tal cual como aquí lo han señalado, les voy a hablar del bienestar subjetivo y de alguna manera voy a retomar en parte una de las preguntas que hizo creo que Ana o alguien que decía, ¿cuándo vamos a escuchar a los niños? Bueno, en este estudio parte desde la voz de niños y niñas, en este caso chilena, pero en un tema que es más específico. Acá este estudio busca vincular lo que es el uso del tiempo libre de niños en programas después de clase en escolares chilenos con su bienestar subjetivo. Algunos antecedentes que sustentan este propósito del estudio. Por una parte, en Chile hay un porcentaje relevante de chilenos y chilenas que viven en pobreza, es un tema estructural, como ustedes saben, que no es distinto al resto de Latinoamérica, y que de alguna manera impacta específicamente, como también lo sabemos, a los niños, ¿no es cierto? Se ha hablado de la infantilización de la pobreza como una manera de señalar que este es un grupo etario en el cual la pobreza afecta más fuertemente. ¿Cierto? Las familias, por otro lado, también viven en extensas jornadas laborales, ¿no es cierto? Particularmente en zonas urbanas grandes, donde el trayecto que se demoran en trasladarse a sus trabajos es muy, muy amplio. Todo esto significa que en general hay muchos niños y niñas que permanecen solos justo después de la jornada escolar. En Chile tenemos jornada escolar continua, con el lenguaje de ustedes, nosotros hablamos de jornada escolar completa, que normalmente es hasta las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, 15 horas, a esa hora termina. Y normalmente los trabajos terminan a las 18 horas en Chile, tenemos jornadas laborales de 44 horas todavía, eran de 45, se bajó una hora, ahora 44, por lo tanto normalmente las familias se encuentran nuevamente, o los padres, los cuidadores llegan como a las 7 de la tarde a las casas. Eso significa que los niños están 4 horas diarias en promedio solos, si es que no hay alguien que los pueda cuidar. Entonces así surgen estas iniciativas que se conocen como programas de after school, en este caso programas después de clase, y que en sus inicios surgieron como una manera de apoyar justamente a las familias para facilitar, por otro lado, que se incorporaran más integrantes al mundo laboral, particularmente las madres, y también para que sirva como un espacio de recreación. Entonces, ahí surge el propósito de esta investigación que desarrollé durante el año 2019, pre-pandemia, quiero decirlo, que fue justamente explorar de qué manera estas soluciones, en este caso, estas soluciones que se están desarrollando, implementando y que van creciendo, influían e incidían en el bienestar subjetivo de los niños. Cuán felices estaban los niños con estos programas en el fondo, sobre todo aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad social y que participaban en estos programas en Chile. Algunos elementos muy generales de bienestar subjetivo desde un punto de vista conceptual. Aquí estoy desde un enfoque más hedónico de bienestar subjetivo, en que se reconocen básicamente y se han reconocido que es un concepto que articula el balance global que las personas hacemos de nuestras oportunidades vitales, los acontecimientos y las experiencias que tenemos. Y dentro del bienestar subjetivo, usualmente se reconocen o se han reconocido tres componentes en este constructo teórico. Por una parte, un componente cognitivo, también conocido como satisfacción con la vida, el cual también se subdivide en distintos ámbitos de satisfacción con la vida. El sí mismo, las relaciones con la familia, con los amigos, la escuela, el barrio, vecindario, en el caso de niños y niñas, que son como los sistemas más cercanos a niños y niñas. Pero a su vez, en el bienestar subjetivo se reconocen dos otros componentes, un componente de afectos positivos y un componente de afectos negativos, que ya se ha visto y la evidencia nos ha señalado que no son un continuo. Las personas podemos sentirnos felices, pero también angustiadas a la vez. O sea, no necesariamente es un continuo y se ven como componentes diferenciados. Por eso se ha planteado la teoría tripartita del bienestar subjetivo, que justamente apela a estos tres componentes que forman parte del bienestar. Algunos estudios se han basado solo en el cognitivo, en satisfacción con la vida, otros solo en lo afectivo, pero las investigaciones hoy día han ido demostrando que es muy importante incorporar los tres componentes para poder evaluar el bienestar de los niños. Y respecto de esto, también hay evidencia que ha mostrado la relación entre el bienestar subjetivo y el uso y satisfacción con el tiempo libre. Se ha visto, por ejemplo, que hay determinados tipos de actividades
que se asocian a un mayor bienestar en niños y niñas. Por ejemplo, las actividades deportivas. Se ha visto que los niños y niñas que practican deporte en general reportan mejores niveles de bienestar subjetivo. Lo mismo sucede con la lectura, no cualquier lectura, la lectura que sea de interés propio de niños y niñas. No estamos hablando de estos libros obligados, ¿no? Sino que una lectura con motivación intrínseca, como se señala, que también cuando los niños leen más, se ha asociado a una mayor satisfacción con sus vidas y a sentirse más felices. También en esta misma línea se ha visto, por ejemplo, que cuando las actividades de tiempo libre tienen una cierta organización y cuando responden a motivaciones intrínsecas, en general los niños tienden a reportar un mayor bienestar respecto de aquellas actividades que son sin ningún tipo de estructura, por así decirlo. Bueno, respecto a las variables demográficas, algunos aquí, esto es un panorama general, ¿no es cierto?, que estoy compartiendo con ustedes para que después podamos discutir, ¿no es cierto? Se han estudiado algunas variables sociodemográficas y cómo se asocian con el bienestar subjetivo en el caso de niños, que es en lo que me he enfocado ahora, ¿no es cierto? Por un lado está la edad, y respecto a la edad se ha visto que en general cuando los niños tienden a llegar a la adolescencia, su bienestar subjetivo tiende a decrecer un poco. Todavía no en todos los países, estos han sido estudios internacionales que se han hecho en más de 40 países. En algunos de ellos no se da esta tendencia, pero en términos generales se puede decir que los niños a medida que van llegando a la adolescencia tienden a mostrar un bienestar subjetivo más bajo. Respecto del sexo y de las relaciones de género en general, los resultados han sido dispares, no han sido concluyentes. Hay algunas investigaciones que han demostrado diferencias entre niñas y niños respecto de su bienestar, y hay otras que no. En este sentido yo recomiendo una revisión sistemática muy buena que hizo Chen, donde de alguna manera también busca elementos e hipótesis de por qué se dan estas diferencias entre unas investigaciones y otras, bien interesantes para poder considerarlo. Y por otro lado, las condiciones materiales también se han evaluado en el caso de los niños, y se ha visto que los niños y niñas que viven y que perciben mejores condiciones materiales, en general presentan un mayor bienestar. No me voy a extender mucho en este tema, solo decirles que se distinguen estos indicadores respecto a lo que son los indicadores duros de pobreza normalmente, o los ingresos familiares, que no necesariamente se asocian tan directamente al bienestar subjetivo. Sí se ha visto que las condiciones materiales percibidas por los niños se asocian a un mayor o menor bienestar. Ok, entonces vámonos ahora a los programas después de clase. Los programas después de clase son programas que son iniciativas que hay en muchos países, los programas de after school, pero que se diferencian de cualquier actividad extraprogramática, y aquí me gustaría hacer una distinción. Los programas después de clase normalmente, o se denominan así, aquellos que son sistemáticos, que duran durante todo el año escolar, en que los niños van casi todos los días, si no todos los días, casi todos los días, pero en forma frecuente, donde tienen distintos tipos de actividades a las que ellos pueden inscribirse, va a depender de las ofertas de los distintos colegios, por supuesto, pero donde hay una diversidad de actividades que normalmente recogen parte de los intereses que ellos tienen y que se desarrolla ya sea en otro recinto o normalmente en los mismos recintos escolares, sobre todo en contextos más vulnerables, con mayor pobreza, en que la única infraestructura es el colegio disponible, en que se habilitan determinados espacios para poder realizar estos programas que parten luego que termina la jornada escolar. Y estos programas en general han surgido para cumplir una función de cuidado inicialmente a las familias y a las comunidades de los niños, para que no se queden solos. Sin embargo, este último tiempo y esta última década ha habido un esfuerzo por pasar desde refugios, entre comillas, cuidados de los niños, a programas que efectivamente puedan promover su bienestar, ¿ya? En esto han habido estudios bien interesantes que se han hecho en forma sistemática, que han ido demostrando que no todos los programas después de clase tienen resultados positivos respecto a la calidad de vida de los niños. Se ha visto que en general los que tienen buenos resultados son aquellos en los cuales hay una buena calidad, que también hay una serie de indicadores que categorizan a estos programas después de clase con mejor
o menor calidad. Bueno, y en Chile, ¿no es cierto? En Chile ya les comenté, ¿no es cierto? Tenemos un contexto de pobreza que es estructural, que estábamos cerca de un 23% de pobreza multidimensional antes de la pandemia, y todos sabemos que ahora con la pandemia, al menos en todos los países latinoamericanos, incluido Chile, la pobreza ha aumentado. No tenemos todavía los datos oficiales, pero todos los indicadores lo señalan así. Sabemos también que los niños que crecen en condiciones de pobreza tienen mayor probabilidad de sufrir desventajas, ¿no es cierto? Eso también hace mucho tiempo lo sabemos, ¿ya? Bueno, y el programa de 4 a 7, como se denomina en Chile, y justamente tiene el nombre porque parte a las 4 de la tarde y termina a las 7 de la tarde, a las 19 horas, que es la hora que los padres, normalmente las madres, los van a buscar. Se creó en el año 2010 con 400 niños. Se hizo un programa piloto con niñas y niños que tampoco se evaluó mucho. Lo que sucedió acá es que una vez creado, distintos colegios se generó una demanda muy alta por hacer estos programas. Tanto es así que en el año 2019 ya había más de 12.000 niños que normalmente participaban en este programa 4-7, ya como una política pública que se está desarrollando en Chile y que dependía en este caso del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, ¿ya? Nos damos cuenta que esta tendencia al crecimiento de los programas de 4-7 o programas de after school no se da solamente en Chile, también se ha dado en varios países. Pero lo increíble de esto, y por eso quería compartirlo con ustedes, es que no cuenta con estudios específicos para ver cuál es el resultado que eso tiene en los niños. La mayor parte de los estudios que hay se han focalizado en ver la incorporación de la mujer al mundo laboral, en este caso a las madres, normalmente las cuidadoras, al mundo laboral, y claramente ha sido positivo el impacto que ha tenido el desarrollo de estos programas de 4-7. Sin embargo, poco se les ha preguntado a los niños respecto de eso, ¿ya? Y de ahí surge este estudio, ¿no es cierto? Entonces se tomó contacto con este servicio público y en la región metropolitana, que es donde hoy día en Chile vive el 40% de la población de Chile, ¿no es cierto?, en estas urbes grandes, ¿no es cierto?, sobre 5 millones de habitantes. Se dio el patrocinio a esta investigación y se recolectó la información considerando en este caso el 60% de las comunas donde habían programas de 4-7, un total de más de 1.000 niños, de los cuales la mitad estaba en el programa y la otra mitad no estaba en el programa con el fin de poder hacer algún estudio comparativo. Se tomaron niños entre 9 y 14 años, que es la edad más frecuente en la cual participan estos niños. Hay una barrera de acceso, tienen que tener sobre 6 años para poder participar en estos programas, y el IVE, que es en el fondo el indicador de vulnerabilidad de los colegios, es muy alta, significa que son todos niños que están en contextos de mucha pobreza. El 88,12% era en la categoría de IVE de estos colegios en promedio. Se tomaron distintos instrumentos de evaluación, dentro de los cuales se tomaron componentes cognitivos y también los afectos positivos y negativos, también una lista de ítems del uso del tiempo libre de los niños y también algunos ítems asociados con la satisfacción con el programa después de clase. Las escalas que se tomaron acá son algunas, o sea, todas estas están validadas en Chile, y se tomaron como base del estudio Mundo de Niños, Children's Worlds, que se ha aplicado en distintos países. Bueno, aquí están los temas. Se hizo una aplicación piloto del año 2019, 2020, y el año 2021 ya se hizo el análisis y publicación de los resultados. Se hizo un análisis factorial confirmatorio justamente para poder ver un ajuste y validación estadística de las escalas. Se hizo también un modelamiento de ecuaciones estructurales para poder hacer un análisis multigrupo que permitiera comparar los grupos de niños que participaban y no participaban en estos grupos. Se utilizó estadística descriptiva y correlacional y un análisis de regresión múltiple para evaluar los efectos de variables demográficas y el uso del tiempo libre de estos niños. Aquí, bueno, hay algunos datos que van mostrando ya que en general el promedio de los niños es alto en bienestar subjetivo. Esto solo corrobora otros antecedentes de investigaciones anteriores. Se ha hablado del optimismo vital, por así decirlo, de los niños respecto a los adultos, que en general reportan un nivel de bienestar subjetivo más alto. También las escalas en general mostraron una correlación significativa.
todas las escalas que se utilizaron. Respecto de los primeros resultados que voy a compartir con ustedes, respecto de una comparación que se hizo entre niñas y niños, y se ve que en general los niños varones manifestaron estar más satisfechos con la vida, sentirse más felices, más llenos de energía, menos tristes, menos estresados y aburridos que las niñas, ¿ya? Eso en todas las escalas de bienestar que se tomaron. Y estas diferencias sí no fueron significativas cuando se medían por ámbito de bienestar, o sea, si era con la familia, en el barrio, ahí no se notaron diferencias que fueran significativas, había algunas diferencias, pero esta diferencia más amplia se encontró en las escalas de bienestar, tanto el componente cognitivo, de satisfacción con la vida, como en los componentes afectivos. Después, al comparar el grupo que participaba en el programa con aquel grupo de niños que no participaban en programas de after school, se vio que en general las diferencias no fueron significativas en términos de los promedios generales de las escalas. Sin embargo, se apreciaron algunas diferencias interesantes. Se vio, por ejemplo, que los niños varones, o sea, que los niños que participaban, niños y niñas que participaban en el programa después de clases, presentaron puntuaciones más altas en el componente afectivo del bienestar subjetivo, mostrándose más felices y sobre todo significativamente más satisfechos con cómo usan su tiempo libre. Este fue un dato bien relevante para nosotros, incluso nos sorprendió, pensando en que pasan mucho tiempo en el colegio, por así decirlo. Sin embargo, ellos presentaron sentirse mucho más satisfechos como usaban sus tiempos que aquellos niños que no participaban en el programa de After School. También les preguntamos respecto a qué otras actividades hacían fuera del colegio, cuando estaban en distintos ámbitos, desde ayudar en la casa, cuidar, mirar televisión, jugar con la familia, usar redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Y qué vimos respecto de los niños que participaban y no participaban en el programa? Que los niños y niñas que sí asistían al programa manifestaron realizar algunas actividades significativamente con más frecuencia que los que no asistían. Manifestaron divertirse y conversar mucho más con sus familias, cuidar más a otros hermanos y otros, ir más a la iglesia, practicar más deportes, realizar más tareas y estudiar y hacer más repaso escolar fuera de la escuela, ¿ya? Y quienes no participaban, por su parte, manifestaron utilizar significativamente más redes sociales que los que no, que los que iban al programa de 4 a 7. ¿Ya? También se les preguntó por la satisfacción por el programa y en general presentaron una muy alta satisfacción. En una escala de 0 a 10, el promedio de los niños fue 9.2 respecto de la satisfacción con el programa en términos generales. Al revisar y al hacer el análisis de regresión múltiple, vimos que en general, bueno, la variable edad, ya les comenté a ustedes, ¿no es cierto?, tendía a bajar el nivel de bienestar subjetivo en los niños que presentaban mayor edad, cuando ya iban aumentando en su edad y acercándose a la adolescencia. Con relación a la variable sexo, se apreciaron diferencias en las puntuaciones, particularmente en los componentes afectivos y de satisfacción global con la vida. Los niños varones fueron quienes presentaron y mostraron significativamente más altos niveles de bienestar respecto de las niñas. Sin embargo, esta diferencia no se observó en el grupo que participaba en el programa de 4 a 7. Eso lo voy a discutir un poco más adelante. En ambos grupos, las actividades de relajarse, hablar, divertirse con la familia mostraron efectos significativos sobre el bienestar de los niños. Tanto en las escalas cognitivas como en las afectivas. Acá están los datos, solo marqué en este caso la edad, que aquí se nota cómo efectivamente tiene un efecto sobre el bienestar de los niños, un efecto significativo. En la escala de afectos positivos, también podemos ver cómo sí hubo diferencias, ¿no es cierto?, en el efecto de los niños que no participaban en el programa. Sin embargo, el sexo de los niños no tuvo ese mismo efecto, no se notó esta diferencia en el caso de los niños que sí participaban en el programa. Y respecto de los aspectos que aparecieron, o las actividades que aparecieron, que afectaban más, que vendrían a afectar y se correlacionaron más con el bienestar de los niños, estuvo el hacer tareas y estudiar,
y el relajarse y divertirse con las familias, ¿ya? Como dos tipos de actividades que se asociaron más al bienestar subjetivo de los niños. Entonces, entrando ya ahora a la discusión, para no alargarme más, ¿no es cierto? Las puntuaciones de bienestar subjetivo entre los dos grupos que participaban no presentaron resultados similares, no presentaron diferencias significativas, lo cual no deja de ser una alerta respecto de la calidad quizás del programa, considerando que en otros países sí hay diferencias significativas para los niños que participan en los programas después de clase, sobre todo los de buena calidad, ¿ya? Sin embargo, sí se observaron algunas diferencias, ¿no es cierto? El sentirse más felices y estar significativamente más satisfechos con cómo usan su tiempo libre fue algo que diferenció a ambos grupos. Las niñas y niños que asisten al programa realizan mayor frecuencia de actividades de diverso tipo, como lo que vimos acá, practican más deporte, realizan más tareas, conversan y se divierten más con las familias, ¿cierto? Y los niños que no participan en el programa manifiestan utilizar más frecuentemente las redes sociales, ¿ya? Desde esta perspectiva, estos antecedentes podrían sugerir un efecto positivo en algunos aspectos del programa respecto al bienestar de los niños. Sin embargo, llama la atención que no haya una diferencia global en el bienestar de unos respecto de otros. Y ahí entramos a ver elementos, ¿no es cierto?, de la evidencia que muestran cómo efectivamente si un programa no tiene una buena calidad de trabajo, si no hay relaciones positivas entre el personal y los niños, si no hay una alta participación de los niños y una gama de actividades que de alguna manera colaboren con las habilidades escolares y con la organización del programa, al parecer, si no están esas características, no se dan estos resultados de mejora en su bienestar. Y en ese sentido también es importante considerarlo, sobre todo para los programas, en este caso el programa que se está implementando en Chile. Lo de la edad ya se los comenté, ¿no es cierto? Y quizás aquí me quiero referir un poco más a esta diferencia que se encontró entre niñas y niños respecto de la participación o no en el programa de 4 a 7. Este fue un dato que nos sorprendió a nosotros y después buscando antecedentes respecto del programa, efectivamente en este programa de 4 a 7, al ser un programa que depende del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, entregan algunas actividades de promoción de relaciones más igualitarias entre niñas y niños y también ahí tienen un taller que se llama Derechos de la Niñez, donde también sensibilizan respecto a los derechos de los niños, que pensamos que podría quizás tener que ver con esta diferencia que no se notó entre niñas y niños que participan en el programa de 4 a 7. ¿Ya? Finalmente, el uso del tiempo fuera de clases por parte de los niños, ¿no es cierto?, cada vez ha ido cobrando mayor importancia e interés en la comprensión y estudio del bienestar de la niñez. Hay ciertas limitaciones que tiene esta investigación, se consideró solo la región metropolitana, y en Chile, por supuesto, que hay muchas diferencias entre una región y otra, como en muchas partes. Los protocolos de registro también del programa social no eran tan rigurosos y por lo tanto nosotros inicialmente teníamos otros objetivos que queríamos asociar y relacionar, características, por ejemplo, de los cuidadores, de los adultos responsables, pero lamentablemente no lo pudimos hacer por eso. Y quizás un elemento que es una limitación que nos pasa en nuestro país, en otros también, pero en nuestro país nos pasa, es el escaso diálogo que se produce entre los programas sociales y las políticas públicas y la evidencia y la investigación. De hecho, aunque resulte sorprendente, estos resultados yo se los mostré después a las personas encargadas del programa y claro, ellos no evaluaban el bienestar de los niños y tampoco sabían, no sé, todo lo que no se evalúa, no se sabe, no sabían que efectivamente este programa podría estar incidiendo en una menor diferencia del bienestar subjetivo que uno nota entre varones y niñas en Chile. ¿Ya? Así es que bueno, las conclusiones van en esta misma línea, ¿no es cierto? Solo pensando en la temática de este workshop, el uso del tiempo libre en la niñez claramente es un ámbito muy relevante en el bienestar de niños y niñas, ¿ya?
Si tienen más información y quieren más información, esto también está publicado, así es que muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación tan brillante que nos has hecho. Y mientras la gente prepara sus preguntas, yo sí que te quería hacer una pregunta Sí. de la muestra. La muestra, voy a voy a recuperar esto antes de que se me olvide. Ya. Vale. La muestra, nos has explicado, ¿no?, de que había un componente digamos, de procedencia más marginal en los programas. La comparación que hacíais de los que participaban y los que no, digamos, el perfil socioeconómico de las familias es similar, ¿o no? Es el mismo. O sea, Es el primero, mismo. este estudio se hizo solo en colegios de alta vulnerabilidad social. Tenían un IVE, que es un indicador de vulnerabilidad económica, que es como se miden los colegios, los establecimientos y el territorio donde se ubican en Chile. Era de sobre un 88%. O sea, estamos hablando, todos los colegios son de alta vulnerabilidad. Y lo que se hizo, se tomó en los colegios en los cuales los niños participaban en el programa de 4 a 7, se tomó el grupo que participaba y también se tomó un grupo de los mismos colegios que no participaban en el programa de 4 a 7. Por lo tanto, eran niños que desde un punto de vista del rango etario como de las características socioeconómicas similares. Igualmente, después hicimos un análisis estadístico para poder ver si efectivamente eran comparables ambas muestras. Mm. Porque, claro, si la satisfacción es la misma, participando o no, es difícil de justificar a menos de que los otros que no participan, digamos, tengan otras alternativas fuera. ¿Había algún tipo de control sobre qué otras cosas hacían ellos aparte de las pantallas, ¿no?, de las redes sociales? ¿Tenéis algún dato sobre qué hacían en lugar de asistir al programa de 4 a 7? No tenemos esa información, pero hacían muchas otras cosas. Aquí lo que se hizo fue comparar lo más frecuente que ellos reportaban. Entonces, probablemente ellos también tienen que haber hecho tareas, tienen que haber hecho deportes y todo eso. Lo que pasa es que lo más frecuente que utilizaban y donde hubo diferencias entre un grupo y otro fue en esos ítems. En España, bueno, aquí, yo estoy ahora mismo en Estonia, pero en España los llamamos extraescolares, Ajá, actividades extraescolares, y generalmente también se pueden producir a veces a mediodía durante la jornada que nosotros llamamos la partida, o sí. se producen después de comer en la jornada continua cuando se ofrece, ¿no? Entonces, Ujú, sí, nosotros desde luego en nuestro estudio lo que queremos hacer es registrar lo que hacen los niños durante toda una semana, ¿no? ajá. Tanto dentro como fuera de la escuela, ¿no? Nuestra ambición también es que valoren también lo que hacen dentro de la escuela, ¿no? O los satisfechos que están con lo que hacen dentro de la escuela, con las diferentes tareas o diferentes asignaturas que puedan ir teniendo, ¿no? En fin, Claro. vamos a ver. En bienestar subjetivo hay más material y más información y mucho más evidencia respecto a lo que sucede con los niños dentro de la escuela, en el aula. Eso se ha estudiado mucho más. Quizás lo que se ha estudiado menos desde el bienestar subjetivo, lo que se ha estudiado menos es lo que pasa fuera de la Cuando jornada sales. escolar. Fuera de la Muy jornada bien, escolar, claro. muy bien. Aurea, por favor. Sí, perdón, una pregunta rápida. Cuando comparabais el tipo, las tareas que hacían del hogar, ¿no?, o otras actividades que hacían, comparabais entre los que estaban haciendo actividades extraescolares y los que no. Pero realmente, ¿esto lo comparáis entre grupos una vez se hacen las actividades o tenéis algún indicio, ¿no?, de que antes de las actividades extraescolares hacían las mismas? Claro, mi pregunta es, ¿hacer las actividades o no, o cómo repartir el tiempo está asociado a las actividades extraescolares, o que eran un perfil de niños que ya realmente ayudaban en casa, interactuaban más con las familias? No sé si... Mira, a ver si te entiendo. Gracias por la pregunta. De nada. Y tú me dices si entendí bien lo que quieres decir. Se confeccionó un listado de actividades que desarrollan los niños posterior a la jornada escolar.
Este listado es un listado que está validado en varios países, forma parte de este estudio de niños, el Children's Worlds, y que considera una serie de ítems de tipo de actividades que desarrollan los niños en que ellos tienen que contestar con qué frecuencia desarrollan esas actividades. Este cuestionario se le pasó tanto a niños que fueron al programa después de clases como a aquellos que no iban al programa después de clases. Y ellos, en una tabla de frecuencia que iba desde ni un día, no lo hago todos los días, un día a la semana, 2 días a la semana, o más de 5 veces a la semana, ellos iban respondiendo en función de eso. Entonces, con eso teníamos una frecuencia de cuáles eran las actividades más frecuentes que desarrollaban unos y otros. ¿Ya? Y lo que se hizo fue comparar las frecuencias más altas de los niños que iban al programa después de clase respecto de aquellos niños que no iban al programa después de clase. Y ahí surgieron estas diferencias que fueron significativas. No sé si con eso te respondo. Sí, a mí la duda o la reflexión que me surge es, ¿realmente puede ser debido a que los niños que vayan a actividades extraescolares es porque realmente tengan un interés, no sé, por un perfil sociológico diferente? O sea, no quiero decir nada incorrecto, pero que sean con un más interés en actividades educativas, que tengan después un interés más en estudiar, en colaborar en casa, ¿sabes? No sé si esto de alguna forma lo habéis podido controlar o No. simplemente como se apuntaban ellos a las actividades extraescolares, hay una limitación, ¿no? que pueda ser el perfil o los propios intereses del niño antes de iniciar las actividades extraescolares. No lo sabemos, no lo Vale. sabemos. Y no tengo antecedentes como para poder darte una respuesta más responsable. Lo que sí te podría decir es de que los niños que van al programa después de clase, la característica del niño que va al programa después de clase, son niños en los que tienen dificultades para ser cuidados por un adulto responsable porque tienen que trabajar o porque se están insertando al mundo laboral, ¿ya? No se le pide ninguna otra característica más ni a la familia, y sí que el niño tenga interés en participar, porque es una actividad voluntaria también, no es obligatoria como la jornada escolar. Entonces, si el niño quiere participar, se compromete a participar, y ahí sí tiene que tener una frecuencia, se le pide una frecuencia de participación, y la condición es que claramente no haya alguien que en ese momento lo pueda cuidar, porque estos programas también tienen listas de espera. Y respecto de los otros niños son niños que están en las mismas condiciones que ellos, no se controlaron otras variables al respecto, por lo tanto no puedo responderte más específicamente lo que tú señalas, pero son niños que tendrían personas que los cuidan o que pueden estar con ellos después de la jornada escolar.